Vera, a su manera. Llega gracias al auspicio de... Esto es Nissan X-Trail e-Power. Propulsión 100% eléctrica. Con tecnología para aventuras emocionantes y 9 asistencias avanzadas de conducción. Encuéntralo en todos nuestros concesionarios a nivel nacional. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional. En Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Estas son algunas de las verdades del Nuevo Ecuador. Uno que ahora sí resuelve. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico. Aliados de calidad. Buenas noches. Han pasado 8 meses para lograr que la jefe de bancada de ADN venga a este programa. Comprenderán que la cantidad de temas acumulados es mucha, que nos concentraremos en la coyuntura y que para variar los 60 minutos no bastarán. Pero me propongo en averiguar con Valentina Centeno cuál es la posición de ADN en esta circunstancia actual de la Asamblea, hurgar en algunas de las que ha tenido ella recientemente, como pedir investigación para Correa o denunciar que se pretendía dejar loco al presidente de la República, especialmente examinar qué cabe esperar de aquí en los próximos 6 meses, si es que hay segunda vuelta o si no hay segunda vuelta, o en los 8 si es que hay segunda vuelta, de parte de una asamblea que no es indispensable, pero sigue siendo necesaria para cierta legislación mínima que vuelva más sufrible la circunstancia del país en 2 temas: seguridad y economía principalmente, pero no exclusivamente. A eso nos dedicaremos entonces enseguida. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos, gracias por la significativa acogida de la serie que desarrollamos una semana sobre cómo reactivar la economía. No duden en que haremos una cosa similar sobre reformas a la seguridad social y tenía yo pendiente una para el sector de educación desde el régimen anterior en que fue ministra la doctora Brown. Se me fue el nombre de la Brown, ¿te acuerdas? María Brown, gracias. La doctora María Brown. Sí, pagaré la deuda con el sector, aunque ya no pueda estar ella. Nuestra invitada hoy, Valentina Centeno, preside la Comisión Permanente de Desarrollo Económico en la Asamblea, Producción y Microempresa. Es abogada graduada en la Universidad de San Francisco de Quito. Fue electa asambleísta en las elecciones anticipadas del 20 de agosto. Ganó una curul con la Alianza Acción Democrática Nacional, conformada por el movimiento entonces Mover 35. Exalianza País y Pueblo, Igualdad y Democracia, PID. Esta alianza apoyó la candidatura presidencial de Daniel Noboa y ha tenido últimamente posiciones firmes y duras en la Asamblea. Bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Examinaremos esas posiciones, pero antes, ahora mismo, la Asamblea busca formar una comisión ocasional para examinar ciertas actuaciones del presidente. ¿Cómo ve usted eso? Gracias, Carlos, por esta entrevista. Bueno, es uno de los intentos de la Asamblea de dinamitar al gobierno. Creo que ha quedado claro el pacto de la vieja política en contra de este gobierno, haciendo cálculos electorales a vísperas de una nueva elección
y están intentando desde todos los frentes molestar al presidente Daniel Noboa y uno de ellos también a través de esta comisión. Dinamitar es una cosa, molestar es otra. Dinamitar, dijo usted, o sea, ¡boom!, lo quieren volar en pedazos. Pero es que ahí están las acciones, ¿no? Hace poco retiraron las firmas de juicios políticos presentados que apoyaron las distintas bancadas en contra de un gobierno que definitivamente le hizo mucho daño al país. Ahora, en cambio, cambiaron de postura de la noche a la mañana solo para adelantar el juicio político de nuestra canciller. Estoy pasando yo también una sanción en el CAL por decir la verdad en el Pleno y la inmunidad parlamentaria queda a un lado. El derecho a expresarse libremente se les olvida con la única intención de sancionar a la jefa de bancada de gobierno. ¿Por qué inconducta, como le llaman ahora, la querrían sancionar en el CAL? Por un uso indebido de las instalaciones de la Asamblea. ¿Haciendo qué? Por una de las declaraciones que di en un discurso en el Pleno de la Asamblea, en el que hice énfasis en que cómo podemos hablar de corrupción, de lucha contra la corrupción y lucha contra la impunidad si los cabecillas de los partidos políticos tradicionales están en la cárcel. ¿Y cuál es el uso indebido que hizo? Si es no, un discurso no existe causal de alguna. fiscalización y política normal en la Asamblea. Nosotros sostenemos que no tiene ni pie ni cabeza esa causal y que lo que están haciendo es un intento de reprimir y de silenciar la voz, en este caso, del gobierno en la Asamblea. En el CAL la oposición tiene mayoría, es decir, podría pasar el proceso. ¿Qué ocurre si llega la sanción? Justo hoy, mientras estamos haciendo esta entrevista, están tomándose las decisiones en el CAL. Si se me sanciona, pues dependiendo del número de días no podré asistir a la asamblea y es como que no estoy dentro de mis funciones. Estoy suspendida por un tiempo que tienen que ser entre 9 a 30 días. Eso es lo que estamos esperando ahora. ¿Esa sanción es impugnable o es inapelable? Es inapelable, pero sin duda que existen mecanismos ya judiciales que uno podría activar. Porque en otra área estarían atentando o coartando derechos suyos. Por supuesto que sí. El derecho a la libertad de expresión, atentan contra la naturaleza, la génesis del Parlamento, que es hablar, parlar, debatir, discutir. Cuando algo les incomoda, pues ahí sí para unos aplica esta inmunidad parlamentaria y para otros no. Hay algo, asambleísta, que el público no entiende y que todavía le sorprende. ¿Cómo pudieron mutar los aliados que eran de ustedes de repente a volverse esta clase de opositores o conspiradores? ¿Qué los lleva a querer dinamitar al gobierno o al presidente? ¿Qué? Bueno, yo sostengo que les aterra la posibilidad de que el presidente Daniel Noboa gane en una vuelta. Prefieren aliarse con sus amigos tradicionales de la vieja política en la Asamblea, incluso apoyando a quienes en teoría son contrarios ideológicamente, con la única intención de que el presidente Daniel Noboa no gane en una sola vuelta, que como todos sabemos es el enemigo a vencer y quien está primero en las encuestas electorales. ¿Y de dónde viene el temor a que pueda ganar en una sola vuelta? Si una encuesta que no voy a citar, que se difundió el fin de semana, porque es correísta, y su funcionaria es nada menos que parte de la administración del municipio de Quito, correísta, situó una caída abrupta que no corresponde a la realidad, pero sí es cierto, según mediciones serias, Sedatos, Comunicaliza, para citar dos, que el presidente ha tenido una caída pronunciada. La aprobación de gestión la última vez que vi estaba en 54%, la intención de voto en 32%. Entonces, ¿de cuándo acá el miedo de que les gane en primera vuelta? Bueno, una cosa es la intención de voto, otra son los votos válidos. En nuestros números, si las elecciones fueran al día de hoy, Noboa es presidente en una vuelta con más del 42% de los votos válidos de las elecciones. Y creemos que esa es la razón principal por la que ahora toda la oposición se une en contra, como cargamontón en contra del presidente Daniel Noboa. Y es distinto a lo que pasó en un inicio en la Asamblea, en donde todos teníamos una visión de legislar los temas positivos y por eso apoyaron 5 económicas urgentes del presidente Daniel Noboa, ¿no? ¿Cuáles son las razones secundarias? Si esa es la razón principal, según usted, lo entiendo, discrepo, pero entonces, ¿cuáles son las razones secundarias, las otras razones?
Creemos que también existen intereses por detrás, por los líderes de los partidos políticos tradicionales que se encuentran cumpliendo una pena en la cárcel, justamente ¿Quiénes? También a raíz de la captura ¿Quiénes de están Jorge, cumpliendo una pena en la cárcel? a raíz de la captura de Jorge Glass, a raíz también de la captura de Pablo Muentes, iniciaron los ataques en contra de este gobierno por parte de la Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano, quienes han retirado las firmas, quienes están orquestando los ataques y sanciones. Una razón de contra fondo nosotros. es que no dejaron fugar a Glass. Y la otra que apoyaron a la fiscal en sus allanamientos. Así es, la lucha Porque con... Pablo Muentes no fue líder de un partido tradicional. Bueno, pero es parte del grupo cercano de la toma de decisiones y de esta mesa chica del Partido Social Cristiano. Eso Ok, es un tema de conocimiento ¿Y público. qué le dice eso a usted? ¿Qué son esos dos partidos o cómo qué están actuando? Yo creo que tienen un pacto por la impunidad también. ¿Impunidad de quiénes? Impunidad de estas personas que tienen que cumplir ¿Qué una hacen qué estas sentencia y personas? que tienen que responder ¿Qué a han la hecho estas justicia. personas? Bueno, pues están vinculadas en el caso Metástasis, por un lado, Pablo Muentes. ¿Casos relacionados con qué? Simbolizan el que existan funcionarios públicos, incluso exasambleístas, que metan la mano a la justicia y que controlen y tengan vínculos con grupos de delincuencia organizada. Okay. No puede existir nunca más un vínculo entre la política, que es el arte de servir, y los grupos de bandas criminales que tanto terror y daño le hacen al país. Okay. Lo tiene claro, y porque lo hice con esa claridad, ya siendo mujer, cosa imperdonable, siendo joven, cosa imperdonable, siendo manavita, cosa también imperdonable, porque solamente creen que los de Pichincha y Guayas pueden hablar así, es que recibe el ataque que recibe. Hemos tan solo comenzado. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos también por Extreme TV Cable, Canal 15 de Vito TV o 709 si prefieren señal de alta definición. DirecTV es el canal 194. En Manaví, canal 9, Manavisión. Solo allá, señal abierta y las dos y múltiples otras opciones. Además, María Clara. Gracias a RTU, estamos en todas las cableras, DirecTV canal 177, CNT canal 12, TV Cable canal 69, Claro TV canal 30 y Cable Unión canal 9. Y el número aproximado de hogares que nos ven a través de estas cableras en ese horario es aproximadamente 40.000, Carlos. En cuanto a radio, Centro 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Guayas y Santa Elena. En Manaví, Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita, del centro del país, también 89.3 FM, con alcance a Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. María Clara. Volvemos al tema que nos reúne esta noche y lo hacemos con el último veto total que el gobierno del presidente Noboa ha presentado ante iniciativas de la Asamblea, como lo recoge en el siguiente reportaje Adriana Bermeo de Ecoavisa. El gobierno puso en el congelador la Ley para la Estabilidad de la Seguridad Social, un paquete de reformas que obligaba al Banco del IES a transparentar cuentas y diversificar inversiones. Fue aprobada con 74 votos en el Pleno de la Asamblea el pasado 6 de junio, pero con el veto total del presidente, el legislativo no podrá tratarla durante un año. Daniel Noboa tumbó esta ley porque, según él, y en términos generales, es contraria a las disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por consiguiente, no es conveniente para los intereses del país. La propuesta se contrapone, dice en el veto, con el sigilo bancario que le corresponde al BIES al tratarse de una entidad financiera. Elimina la posibilidad de que el Banco del Seguro Social realice operaciones de banca tradicional y lo condiciona a no mover su portafolio de productos. Da además funciones a la Junta Monetaria que no le corresponden. Con base en estos argumentos, el presidente deja sin piso los 4 artículos del proyecto de ley que buscaba la estabilidad de la seguridad social. 1. Publicar en la página web del BIES la información de las inversiones con plazo, monto, análisis de riesgo y el beneficio para cada afiliado. 2. Contratar a empresas nacionales o extranjeras para recibir asesoría en inversiones.
3. Diversificar la cartera de inversiones en empresas públicas y privadas, en bonos, acciones y fondos. Y 4. Contratar seguros para las inversiones de tal forma que si alguna generaba pérdidas se pudiera recuperar. El Ejecutivo corrigió hoy el veto sobre el veto, que no era posible, pero aclaró que planteará la inconstitucionalidad, lo dijo el presidente Noboa, respecto a por lo menos 2 artículos de esa ley, el 7 y el 9. Pero al margen de este incidente en particular, lo que esto demuestra es que ya no tiene sentido, por cualquier razón, seguir intentando iniciativas legislativas con la Asamblea. Todas las va a objetar parcialmente la Asamblea, y cuando vaya una objeción parcial, por el riesgo de que antes eran 70 que se debían, 92, perdón, que se iban a reunir para allanarse al veto, y ahora solo 70, la Asamblea le va a jugar tramposamente. Entonces, ¿para qué el periodo que resta, asambleísta? Fue la misma argumentación la que le dije al presidente Kronfle cuando celebraron disminuir las facultades del presidente en el veto parcial. No estamos de acuerdo en que ahora se hayan disminuido la cantidad de votos que se necesitan en la Asamblea para insistir en los textos enviados por el Pleno. Le resta potestades al Ejecutivo y hace que también el Ejecutivo tenga que utilizar sus herramientas que le establece la Constitución a través del veto total. ¿Dónde queda el trabajo legislativo que nosotros hacemos en las comisiones por meses debatiendo, llamando a comparecencias, si luego los vetos totales implican que las leyes no puedan regresar durante un año? ¿Y qué le dijo Henry Kronfle cuando usted le hizo ese reclamo o planteamiento? Bueno, es la situación en la que nos encontramos. ¿Eso le dijo él o eso me dice usted? Esa me parece que fue su respuesta, pero fue algo así, no tan técnico, sino más político. ¿Se acuerda cómo la llamó en alguna ocasión anterior que vamos a examinar enseguida? No, la verdad no sigo mucho sus entrevistas. Que lo suyo era una ignorantada. Por la comisión de investigación de las declaraciones del exmandatario. Bueno, pues, ¿se lo dijo en su cara? No me lo ha dicho en mi cara, lo ha dicho en unas entrevistas, en declaraciones. ¿Te parece adecuado que la trate así un presidente de la Asamblea, al margen de que usted es una dama y él es un señor? No me parece adecuado, pero más allá de eso, creo que nosotros le hablamos al pueblo, le hablamos a la gente que confía y tiene esperanza en días mejores para el país. No perdemos el tiempo en estos distractores, o al menos yo incluso trato de aplicar técnicas de deportista, de no tratar de distraerme de mi objetivo y de mi enfoque, que es seguir haciendo un trabajo legislativo de primer nivel y sosteniendo la gobernabilidad del presidente en la Asamblea. Cuando habla de técnicas deportistas, lo menciona porque ella fue notable voleibolista de playa, representando inclusive al Ecuador. Vamos al incidente del que le estaba hablando, María Clara. Muchos consideran que la radicalización opositora liderada por el correísmo al Ejecutivo tiene que ver con el pedido precisamente de la asambleísta Valentina Centeno de que investiguen las declaraciones del presidente Correa respecto de que México podría ordenar a su armada bloquear el Golfo de Guayaquil y además quebrar al país en tan solo 2 o 3 meses, dado que el 83% del comercio internacional se mueve por allí. Así lo resume Patricio Díaz de Ecuavisa. No habrá investigación al expresidente Rafael Correa. La legisladora del oficialismo Valentina Centeno pidió que se cree una comisión que investigue sus declaraciones pidiendo que se sancione al país por la irrupción en la Embajada de México. Pero el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, le dijo que no. Ni siquiera permitió que su pedido de cambio del orden del día sea analizado por el Pleno. En un comunicado, Kronfle dijo que esa solicitud era ilegal e inconstitucional, buscando fiscalizar a una persona natural que no ostenta ningún cargo público. Y calificó el pedido como una ignorantada jurídica y mala fe. El oficialismo no ha confirmado aún si insistirá en su pedido, pero la pugna con el correísmo y el Partido Social Cristiano se agudiza. ¿Por qué pidió usted algo que según Henry Kronfle no cabe? Porque están evaluando mal, están analizando mal la normativa. No estamos solicitando que se investigue a una persona, sino que se investiguen
hechos, acciones. Por eso es que tenemos en la Asamblea comisión para investigar el asesinato de Fernando Villavicencio. Por eso es que tuvimos en su momento comisión para investigar el accidente de Jaime Roldós Aguilera. Hemos tenido comisión de asuntos manavitas, comisión de asuntos amazónicos. Es decir, se crean comisiones con la finalidad de investigar y tratar un tema de interés nacional. Para nosotros, como bancada de gobierno, es un tema sumamente relevante el alcance que pueden tener unas declaraciones de un exmandatario solicitándole sanciones a su propio país que podrían incluir el bloqueo del puerto principal del Ecuador, el puerto de Guayaquil. En una emisión pasada incluimos un fragmento de lo que dijo Correa y recordarán ustedes que lo que él insinuó o lo que él hizo fue azuzar al gobierno mexicano para decir que podrían llegar a mandar su armada a bloquear el Golfo de Guayaquil y que en 2 o 3 meses eso podría quebrar el país, dado que el 83% del comercio internacional se hace por esta vía. Pero adicionalmente, ya impulsó o apoyó acciones como las de AMLO de México para que en cortes internacionales se castigue al Ecuador por la incursión en la Embajada de México. Sí se da el juicio político a Mónica Palencia, que ojalá se dé, ¿ya? Y ojalá no la destituyan o censuren políticamente. Será la ocasión para que ustedes sepan cosas que solo entonces se podrán revelar y que parcialmente aquí hemos podido anticipar. Lo que pidió esta legisladora no fue fiscalizar, es investigar esas declaraciones. Ya se sabe que fiscalizar es una cuestión que solo es posible con funcionarios después del año que han dejado sus funciones. La respuesta de Henry Kronfle ya era de un correísta más que de un presidente de la Asamblea. ¿Ya? Y su metamorfosis, para mí, que creía conocerlo, es no solo inexplicable, sino vergonzosa. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, recordaremos la denuncia de la asambleísta Valentina Centeno de que se pretendía declarar loco al presidente de la República en la Asamblea. El rol del bloque oficialista de ADN en la Asamblea debe ir mucho más allá de crecer en número de 16 a 43, para crecer en voceros y argumentos que demuestren la validez de las tesis que respaldan. Recorre todo Ecuador con el Nissan X-Trail e-Power. Único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Encuéntralo en nuestros concesionarios Nissan a nivel nacional. BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal.
Vera a su manera, crítico e independiente. Mañana vamos a tratar aquí el dilema de Venezuela, en el cual María Corina Machado con su candidato debe barrer en las elecciones del domingo, pero nadie va a respetar el resultado. Su ventaja, según mediciones creíbles, está entre 60% y el otro 24-26%. El miércoles nos acompañará Nils Once, ministro de Turismo. El viernes el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, quien reclamó hoy día a los jueces porque no proceden a trasladar en sí a las armas incautadas a las Fuerzas Armadas. ¿Saben qué, señor ministro? Lo que usted debe es publicar los nombres de los jueces que liberan terroristas en cumplimiento de la orden que dio el presidente de la República de que así sería. ¿Qué fue, pues? ¿Cuándo? ¿O tienen también miedo? Yo lo tengo todos los días, por si acaso. Yo no me jacto de ser un hombre que no tiene miedo. De ser un hombre que vence el miedo, sí. Si tienen miedo, no sigan en esa función. ¿Ok? María Clara. Valentina Centeno, jefe de la bancada ADN, fue muy clara en declaraciones para Dari TV al advertir que prosperaba una corriente para declarar mentalmente incapacitado al presidente de la República en sus funciones. La vieja política y la troncha que se encuentra allá adentro en el Pleno de la Asamblea quiere llevar el debate y la discusión hacia una supuesta inhabilidad del presidente mental. Es decir, quieren declararlo loco aquí en el Pleno de la Asamblea. Más demencial que declararle la lucha al narcoterrorismo de manera radical es pedir sanciones para tu propio país. Más demencial es votar aquí con tus enemigos ideológicos y conceptuales, por quienes, dándole la espalda a quienes te votaron y te eligieron en las urnas, uniéndose con los enemigos. Imagínense en declararlo inhabilitado mentalmente al presidente. ¿Con qué fin? Tomarse el poder. ¿De dónde sacó usted que querían hacer eso en la Asamblea? Bueno, es la información que recibimos de parte del Ministerio de Gobierno. El intento de la oposición de llevar el discurso hacia que el presidente está delirando, que el presidente está fuera de sus cabales, el presidente se le está subiendo el poder a la cabeza, en fin, el presidente se está volviendo loco. Del Ministerio de Gobierno. O sea, eso averiguó la inteligencia del Ministerio de Gobierno. Así es, información que fue investigada por parte del Ministerio de Gobierno y clasificada también. ¿Y ¿no? quiénes eran quienes querían declararlo loco? ¿Miembros de la Asamblea? Bueno, por supuesto, a través de los asambleístas el discurso iba a girar en torno a aquello. Incluso hubieron entrevistas previas al día del Pleno en que salí con estas declaraciones, en donde ya se empezaba a hablar sobre un presidente delirando, un presidente que empieza a elucubrar, que desconocían cómo iba cambiando su forma de pensar y que definitivamente estaba delirando. Ojo, estaban abonando el terreno con eso, ¿verdad? Así es. Porque esa es una señal de que lo que usted dijo no fue una ocurrencia. Pero, ¿había también el rumor en los corrillos presidenciales? Perdón, los corrillos legislativos. Sí, algo se escuchaba, sobre todo ese era un día complicado en la Asamblea. Veníamos del reportaje de New Yorker y fue un reportaje eminentemente de temas de seguridad que giraba en torno a cuáles son las medidas que está tomando este gobierno y el presidente Daniel Noboa para afrontar una guerra contra el narcoterrorismo, pero quisieron desviarlo hacia un delirio del presidente, ¿no? Ok, ahora usted también habla grueso ahí. Como quien no dice nada, dice que Correa es un demente. Dice, más demencial es. ¿Describe usted como demencial sus actuaciones y definiciones? ¿Es un demente, Correa? A mí me parece una incoherencia muchas de las cosas que hemos visto en la Asamblea. Interpelar... No, la Asamblea, le pregunto por Correa. Pero es parte de lo que la bancada de la Revolución Ciudadana, voy a describir algunas cosas que han hecho. Interpelaron al expresidente Lasso, pero ahora salvan a sus ministros de una investigación correcta que debe hacerse, una fiscalización que debe hacerse en sus juicios políticos apoyados. Eso que le extraña, eso es conveniencia política. Eso no le debe sorprender, a pesar de lo joven, ¿ya? Y sana que usted es, espero que siempre lo siga siendo, sana, sí, joven, no. En la política, eso
¿Qué le va a sorprender? Pero es una incoherencia y me parece más demencial que por un lado en campaña se pasaron criticando, por ejemplo, a la vicepresidenta, pero cuando la vicepresidenta fue sometida a una votación en donde no íbamos a sancionarla ni a emitir un juicio de valor sobre su actuar, sino a que se dé paso a una investigación de fiscalía, la salvaron y no votaron a favor, pero en cambio en campaña meses y meses sacaron entrevistas en contra de la vicepresidenta. Usted no quiere calificar de demente a Correa. Si Correa no es demente, ¿qué es? No, por supuesto que me parece que muchas de sus actuaciones son demenciales. Sí, yo también creo que muchas de sus actuaciones lo son. Pero decir que no existió corrupción en la reconstrucción de Manabí me parece demencial. Existe un procesado por peculado que ya tiene prisión preventiva dictada hace pocos meses, que es Jorge Glass, presidente del directorio de la reconstrucción de Manabí, y es demencial que sus asambleístas en el pleno digan que no existió corrupción en ese fondo. Bueno, con esa gente hasta hace poco ustedes fueron aliados. No fuimos aliados, buscamos los votos. ¿Cómo pudieron llegar a hacer eso? ¿Qué fueron? Hicieron un acuerdo legislativo, si lo quiere poner suave. ¿Cómo podían estar de la mano también hace 2 meses con esa gente? No estuvimos de la mano con partidos políticos, estuvimos de la mano de una agenda legislativa, y suena un discurso político, pero es la realidad. Llevamos una agenda para la generación de empleo, la lucha contra el narcoterrorismo, la extinción de dominio y el lavado de activos. Y cuando ellos creyeron que la agenda exigía impunidad, ustedes les hicieron así. Y se acabó el acuerdo. Y se acabó el intento siquiera de buscar los votos. Pero necesitamos los votos al inicio, y no solamente fue con la Revolución Ciudadana, nuestras leyes económicas urgentes se aprobaban con más de 100 votos. Si ellos exigen, les dicen que cambian de actitud, si convierten o si se regeneran, ¿usted cree que debe aceptárselos de vuelta a un tipo de arreglo así? Carlos, yo le voy a ser honesta, si nosotros mañana tenemos una económica urgente nueva del presidente en donde necesitamos los votos del Pleno, no vamos a negar la votación de nadie. Creemos que la pelea y la pugna política es una, pero la agenda legislativa nuestra de lucha contra la corrupción, lucha contra la delincuencia organizada y generación de empleo va a ser siempre firme, y vamos a aceptar los votos de donde vengan. Y eso fue lo que hicimos en un inicio en la Asamblea. Ok, usted mencionó un tema que nos afecta, más bien dicho que nos interesa, a usted y a mí, en lo que quisiera entrar. María Clara. Y es el tema de la reconstrucción de Manabí y la corrupción que se dio a propósito de eso. Ha sido otro de los asuntos retomado por la asambleísta Valentina Centeno, que está esta noche con nosotros, a raíz de una reiterada presencia del presidente Daniel Noboa en Manabí. Tenemos imágenes gracias a Teleamazonas. 16 de abril del 2016, ese sábado a las 6:58 de la tarde, el país se estremeció con un sismo de magnitud de 7.8 grados. Pero fueron las provincias de Manabí y Esmeraldas las que mayores daños registraron. El epicentro del terremoto fue aquí. Más de 700 personas fallecieron, más de 7.000 quedaron heridas, más de 22.000 necesitaron refugio y miles de edificaciones quedaron destruidas o inhabitables. Las pérdidas económicas se contabilizaron en más de 3.000 millones de dólares. El entonces presidente Rafael Correa creó el Comité de Reconstrucción y puso al frente de la oficina técnica a su vicepresidente Jorge Glass. Recaudó dinero a través de la Ley de Solidaridad, que entre otras cosas elevó el IVA del 12 al 14% durante un año y exigió un aporte mensual del sueldo de los trabajadores. En total se reunieron poco más de 3.000 millones de dólares, dinero que debía servir para reactivar la economía en Manabí y Esmeraldas. Pero 4 años después, ¿dónde están los 3.000 millones del terremoto? Pero el caso más indignante está en Pedernales, 8 millones de dólares gastados y ni un pilar en pie. En marzo de 2019, el Consejo de Participación Ciudadana presentó un informe de actos de corrupción en las obras de la reconstrucción y acusó a Carlos Bernal de tráfico de influencias para beneficiar a empresas familiares con múltiples contratos. El gobierno de Correa tiene que venir a rendir cuentas de esto. ¿Dónde está tanto millón? Habla de 4 años después, porque el reportaje corresponde al 2022 y fue realizado aún antes de aquello. Lo cierto es que hoy quedan todavía fondos remanentes de eso. ¿Es así y cómo se los pueden habilitar? Es así, todavía existen cerca de 100 millones de dólares en la Secretaría de la Reconstrucción. Se tienen que utilizar en los proyectos priorizados de este fondo, que son proyectos previamente priorizados,
y este año se van a empezar a ejecutar. Hay un comité que tiene votación en donde tienen presencia distintas autoridades locales, el prefecto, alcaldes, prefecta de Esmeraldas. ¿Eso depende del Ministerio de Transporte? Y Obras Públicas es quien lo preside. ¿Cómo va a impulsar usted eso? Bueno, mi Aunque rol, no sea parte. Mi rol, como usted no es soy asambleísta parte, manabita. Así es, como no soy parte técnicamente de ese comité, puedo fiscalizar, siempre vigilar, pedir información y sobre todo impulsar a que camine rápido, porque la gente necesita ver obras rápido y en Manabí es urgente la reconstrucción. Ese es un punto. El otro, ¿cómo sancionar a los que faltan y traer a los que se fueron? Estamos iniciando ya un proceso de fiscalización también formal, estamos en una fase previa. Personalmente he estado investigando mucho de este caso y es realmente inaudito lo que sucedió en nuestra provincia. Se firmaron 600 contratos a 2 días antes de terminar el periodo del expresidente Rafael Correa. Existieron informes de Contraloría desde el 2019 que vinculaban al vicepresidente de la época, Jorge Glass. Hace poco ya dictaron una prisión preventiva que, si vemos en tiempos, sorprende un poco cómo justo entró a la Embajada de México a semanas antes de que ya se le dictaminó la prisión preventiva, y por ahí también cuál era la verdadera intención, ¿no? Y lo que nos estábamos jugando al capturarlo a Jorge Glass. Qué bueno que usted recuerda eso, porque ese fue el detonante, evadir las respuestas y las cuentas que debían dar sobre Manabí para decir que era un invitado en la residencia de la Embajada Mexicana. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, las críticas de 2 legisladores de oposición a las actitudes de ADN en la Asamblea. El rol del bloque oficialista de ADN en la Asamblea debe ir mucho más allá de crecer en número de 14 eran realmente, no 16, a un poco menos de 43 que son ahora, para crecer en voceros y argumentos que demuestren la validez de las tesis que respaldan. Recorre todo Ecuador con el Nissan X-Trail e-Power. Único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Encuéntralo en nuestros concesionarios Nissan a nivel nacional. BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Esto es lo que el viejo Ecuador no quiere que sepas. Estamos resolviendo los desastres que nos dejaron gobiernos anteriores. Que terminamos los convenios que obligaban al MIES a pagar comisiones bancarias para entregar los bonos y pensiones. Es que los que vivían impune hoy tendrán una nueva casa en la cárcel del Encuentro. Que cambiamos la vida a 93,000 jóvenes con becas y ayudas económicas. Y vamos por las 100,000. Que hemos mejorado la economía del país y que los números no mienten. Que la inversión extranjera directa creció un 157% este 2024. Y atendemos a 600,000 niños y niñas que ahora sí tienen un futuro asegurado. Que la E25 es una realidad. Que se acabaron las deudas del pasado con nuestros deportistas y que hoy sí creemos en ellos. Y ahora el proceso para sacar tu cédula y pasaporte es mucho más ágil. Que 2.8 millones de estudiantes cuentan con alimentación escolar de calidad. Y que nuestro país lo tiene todo. Estas son algunas de las verdades del Nuevo Ecuador. Uno que ahora sí resuelve.
Maneira, a su manera, crítico e independiente. Les recordamos que en Ecuador la señal de Macro Digital Televisión la podemos ver a través de los siguientes cableoperadores: CNT Play para todo Ecuador y Galápagos, 11 Play para todo Ecuador y Galápagos, Colorado Visión, provincia de Santo Domingo de los Áchilas, Supercable Macará, provincia de Loja, y Vallevisión Play en la ciudad de Quito. Y en Estados Unidos nos puede ver a través de la aplicación Roku. Se conectan alrededor de 12 o 15.000 hogares en esta plataforma. Y continuamos con la posición de ADN. Veremos que aquí estuvo el asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel, interpelante de Wilman Terán, que pidió que se lo censure, del bloque de ADN con Social Cristianos, además. Esto lo tuvimos aquí el 4 de julio en nuestro programa Vera a su manera. El gobierno nacional acordó con el Partido Social Cristiano y con la Revolución Ciudadana dividirse todo el poder del legislativo, comisiones, presidencias y espacios administrativos de la Asamblea Nacional. Y parte de eso era enjuiciar a los ministros de Lazo. Ahora desisten de enjuiciar a los ministros de Lazo precisamente para enjuiciar a las dos ministras de Noboa. Lo que pasa es que desde el inicio, recordemos para qué se presentan estos juicios políticos del expresidente Lazo. Se presentan para demorar los juicios políticos de Daniel Noboa, del periodo de Daniel Noboa. No había la intención al principio de enjuiciar a las ministras de Relaciones Exteriores y del Interior. Se pelearon por presentar quién presentaba primero, si recordamos de ese momento. Pero no de las dos, dijo usted desde el inicio. No, lo que pasa es que se anuncia que van a presentar los de Daniel Noboa y el gobierno de Daniel Noboa presenta horas antes, los juicios políticos contra los exministros de Lazo. Ahora, entonces, si eso ha devenido así, no hay entonces pacto de la impunidad. Como oyó, él es muy crítico respecto al rol de ADN, no comparte los cambios de ustedes y menos compartirá lo que me acaba de decir, que me parece más que una declaración, como usted dijo, le soy honesta, Carlos, muy franca y muy pragmática. Si mañana llegamos a necesitar esas firmas del correísmo para sacar adelante una ley urgente del presidente Noboa, las vamos a requerir. Ahora, cabe ese... Están en oposición, pero cuando los necesitamos están en colaboración, al margen de que eso distorsiona la imagen que usted en lo personal y el novoísmo en lo general tiene. Es decir, ahora nos conviene aceptar su apoyo, sí. ¿Por qué no marcan un no gracias? No vamos a legislar nada más. El país puede marchar bastante bien con lo que tiene, aunque necesitaría nuevas leyes. Y seguir dependiendo de lo que son, la principal fuerza política, no solo del país, sino de la Asamblea, y sujetos a no darles muy duros, pobrecitos, porque mañana podemos requerir sus votos. No, quizá no supe expresarme bien en mi respuesta. A lo que voy es que desde un inicio nosotros marcamos nuestra agenda legislativa que está cumplida. Ya aprobamos 5 económicas urgentes, el presidente no va a enviar más económicas urgentes, no vamos a necesitar buscar los votos de la oposición de la vieja política para económicas urgentes, pero yo respondía diciendo que en un inicio teníamos que hacer realidad la oportunidad de, por ejemplo, generar incentivos tributarios para que se puedan emplear a más jóvenes, o una ley de extinción de dominio para poder cooptar esas armas, municiones y que la policía y las Fuerzas Armadas puedan hacer uso de las mismas y no tengan que seguir un proceso judicial para tomar ese armamento de los grupos. Suficiente, de las aclarado, bandas. porque necesito otra cosa que plantearle. Ya, o sea, lo más urgente que se necesitaba pasar, felizmente ya se pasó y no habrá nada parecido. ¿Entendí bien? Así es. María Clara. Por su parte, el principal representante de la bancada social cristiana, Vicente Tayano, también muy crítico de las posiciones legislativas del bloque de gobierno. La Asamblea decidió condenar las expresiones del presidente de la República en un reportaje de connotación y alcance internacional. Segundo, a través de este poder del Estado, pedir disculpas a esas hermanas repúblicas cuyos presidentes fueron nombrados, como Argentina, Colombia, Chile y El Salvador. Segundo, en el decurso del debate se puso sobre la mesa de discusión la inexistente idea y tesis de que se quiere en buen romance declarar loco al presidente de la República. No es así.
locos son los que lo han dicho, la legisladora Centeno y el viceministro Torres, que en su cuenta de X ha ratificado con un botafuego aquello. Es claro que hay una agenda de distracción para dejar de discutir los verdaderos problemas de fondo del país. Evidentemente loca usted no está, pero sobre lo otro quisiera averiguar, ¿cómo entender la posición de legisladores que son solidarios con un país como México y no con uno ofendido y mal utilizado en el principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas, como el Ecuador, usando esa residencia del embajador para esconder o proteger a un prófugo de la justicia? ¿Cómo entender que se alineen con el extranjero y no con su país? Porque si su país estaba equivocado, lo que cabía por lo menos era ¿ya? Abstenerse de apoyar a un país equivocado como el propio, ¿ya? Y dejar de solidarizarse con el otro. ¿Qué les hace pensar a ustedes esto? Su agenda partidista en contra del gobierno es más importante que defender a su propio país. Y a nosotros nos hace pensar que eso es ser un legislador antipatria. Por último, prefiero que me catalogue de loca, pero jamás seré antipatria, ni voy a votar a favor de que o sancionen a mi propio país o estar a favor de otro país hermano como México ante las decisiones de respetar la soberanía de mi patria por la que estoy el día de hoy peleando y arriesgando mi vida como todos nosotros al hacer opinión de temas que son complicados y conflictivos. Ahora veo por qué tan joven le han nombrado jefe de bloque. No lo tenía claro. Y me parecía extraño una persona con poca experiencia política, aunque con mucha formación académica. Si hay jóvenes que sin tener recorrido tienen conciencia, no solo preparación. Qué grato decirlo. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, las definiciones de nuestra invitada de esta noche, Valentina Centeno, la jefe de bancada del bloque de gobierno, frente a otros temas urgentes legislativos. El rol del bloque oficialista de ADN en la Asamblea debe ir mucho más allá de crecer en número de 14, ahora soy preciso, a 40, para crecer en voceros y argumentos que demuestren la validez de las tesis que respaldan. Recorre todo Ecuador con el Nissan X-Trail e-Power. Único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Encuéntralo en nuestros concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es lo que el viejo Ecuador no quiere que sepas. Estamos resolviendo los desastres que nos dejaron gobiernos anteriores. Que terminamos los convenios que obligaban al MIES a pagar comisiones bancarias para entregar los bonos y pensiones. Es que los que vivían impune hoy tendrán una nueva casa en la cárcel del Encuentro. Que cambiamos la vida a 93,000 jóvenes con becas y ayudas económicas. Y vamos por las 100,000. Que hemos mejorado la economía del país y que los números no mienten. Que la inversión extranjera directa creció un 157% este 2024. Que atendemos a 600,000 niños y niñas que ahora sí tienen un futuro asegurado. Que la E25 es una realidad. Que se acabaron las deudas del pasado con nuestros deportistas y que hoy sí creemos en ellos. Y ahora el proceso para sacar tu cédula y pasaporte es mucho más ágil. Que 2.8 millones de estudiantes cuentan con alimentación escolar de calidad. Y que nuestro país lo tiene todo. Estas son algunas de las verdades del Nuevo Ecuador. Uno que ahora sí resuelve. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Para sentirte seguro, es necesario tener junto a ti un aliado que te transmita confianza, con quien fluya el trabajo de calidad, que resista junto a ti el paso del tiempo.
un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos, como siempre, aquí en los estudios de 24/7. Ya saben, ustedes nos pueden ver a través de las cableras, Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y MS Digital, Canal 99. Ya. Quería averiguar un par de cosas. Usted ha dicho reiteradamente aquí que están contra la vieja política. ¿Qué es la vieja política? La vieja política son los pactos de la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, en contra de este gobierno. ¿Y qué es para usted la nueva política? ADN, sin duda alguna. El presidente Daniel Noboa, su forma, su estilo, su transparencia, pensar en la gente y no en su agenda personal o agenda partidista, con la intención de tener esferas de poder, sino realmente hacer las cosas que están bien. Sacarse asambleístas de otras bancadas, como antes se hacía en lo que se llamaba camisetazo, ¿es la nueva política? Nosotros hemos tenido las puertas abiertas para asambleístas que quieren unirse a este proyecto, que quieren sostener a nuestros ministros, que quieren votar a favor de leyes positivas y también... A cambio de absolutamente nada. No estamos ¿son de acuerdo, ángeles caídos del cielo? No estamos de acuerdo con los repartos que sí caracterizan a la vieja política, de crecer una bancada a través de repartos de hospitales o de repartos de instituciones públicas. Para ¿Invitaría nada. a Natalie Morillo, que acaba de dejar construya su bloque? Estamos en conversaciones con Natalie Morillo. Es una asambleísta muy valiosa. Estamos en conversaciones. Si coinciden o no, muy valiosa. Nada más, María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestra invitada central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. El rol del bloque oficialista de ADN en la Asamblea debe ir mucho más allá de crecer en número de 14 a 40 para crecer en voceros y argumentos que demuestren la validez de las tesis que respaldan. Recorre todo Ecuador con el Nissan X-Trail e-Power. Único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Encuéntralo en nuestros concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es lo que el viejo Ecuador no quiere que sepas. Que estamos resolviendo los desastres que nos dejaron gobiernos anteriores. Que terminamos los convenios que obligaban al MIES a pagar comisiones bancarias para entregar los bonos y pensiones. Es que los que vivían impune hoy tendrán una nueva casa en la cárcel del Encuentro. Que cambiamos la vida a 93,000 jóvenes con becas y ayudas económicas. Y vamos por las 100,000. Que hemos mejorado la economía del país y que los números no mienten. Que la inversión extranjera directa creció un 157% este 2024. Que atendemos a 600,000 niños y niñas que ahora sí tienen un futuro asegurado. Que la E25 es una realidad. Que se acabaron las deudas del pasado con nuestros deportistas y que hoy sí creemos en ellos. Y ahora el proceso para sacar tu cédula y pasaporte es mucho más ágil. Que 2.8 millones de estudiantes cuentan con alimentación escolar de calidad. Y que nuestro país lo tiene todo. Estas son algunas de las verdades del nuevo Ecuador. Uno que ahora sí resuelve. Para sentirte seguro, es necesario tener junto a ti un aliado que te transmita confianza, con quien fluya el trabajo de calidad, que resista junto a ti el paso del tiempo. Un verdadero aliado de calidad, que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad. Vera a su manera, crítico e independiente. Concluimos esta primera entrevista de varias con Valentina Centeno, jefe de bancada de ADN.
con el rito final que aquí han instaurado María Clara Triviño y Lorena Ochoa. Adelante. Gracias, Carlos. Corresponden las preguntas a nuestra invitada central, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para la asambleísta Centeno. ¿Usted aspira a postularse por la reelección en Manabí, sí o no? Sí. La segunda. Si le plantean encabezar la lista o ir segunda en la lista nacional porque le conviene más al partido, ¿usted aceptaría sí o no? Sí. La tercera, ¿es posible sancionar todavía a quienes se feriaron los recursos de la reconstrucción del terremoto en Manabí, sí o no? Sí. La cuarta, el bloque de 40 más o menos que ustedes podrían tener va a crecer en número antes de que concluya la asamblea, ¿sí o no? Sí. La quinta y última, ¿cree que pueden evitar el juicio político a la canciller frenándolo en la comisión de fiscalización, es decir, archivándolo allí, sí o no? Sí, también. Muchas gracias. Carlos. Abogada Valentina Centeno, gracias por comparecer. Como le dije, esta es solo una primera invitación porque los temas que se nos quedan fuera son más que los que hemos incluido dentro, pero para la coyuntura hemos logrado decisiones urgentes. Cabe saludar otra decisión de hoy del CAL que desistió de sancionar, como esperaban, a Valentina Centeno y se ha limitado a un exhorto o una amonestación. ¿Han entrado en razón? A veces. Estoy seguro que lo hacen más porque ellos perderían mucho y ella nada si la sancionan, dadas las conductas que consideran que son inadecuadas para un legislador, mientras que a otros les permiten, en la Comisión de Fiscalización, ¿ya?, atropellos como llevar a un PPL para presentar mentiras de chats que son forjados y luego darle más tiempo en el Pleno del que requiere para defenderse, en el afán de echar a pique el prestigio de la fiscal y la consistencia de casos como Metástasis y Purga, con el objetivo escondido, pero realmente evidente, de instalar aquí la impunidad para los grandes corruptos, que son quienes están atrás de los hilos de muchos de esos asambleístas de la mayoría correísta. A veces hay que saludar su torpeza, porque como en el caso de Wilman Terán, hizo evidente lo que muchos decíamos y pocos creían, y lo atribuían a fanatismo, odio, rencor, revancha. No, ya ven la clase de crápulas con las que se han asociado para echar abajo la democracia en este país y consolidar el reino del narcotráfico. A esa línea se ha opuesto felizmente ADN cuando lo quisieron torcer el brazo creyendo que acuerdo legislativo entendía impunidad y que eso pasaba por ser cómplices de la fuga de Glass. Ojalá la elección para el bloque oficialista esté bien aprendida, aunque comprendo que por pragmatismo y madurez, eventualmente y a futuro ellos vayan a requerir de esos votos para sacar adelante algunas iniciativas. Para mí, nada más importante que mantener la dignidad del bloque y la dignidad del país. El resto puede esperar. Con las leyes que hay podemos avanzar. Si se requieren los votos de ellos para más, el país se los va a cobrar. María Clara. El día de mañana estaremos tratando aquí el tema de las próximas elecciones, que probablemente sean las últimas, con dictadura en Venezuela. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. A su manera. Llega gracias al auspicio de... Esto es Nissan X-Trail e-Power. Propulsión 100% eléctrica, con tecnología para aventuras emocionantes y 9 asistencias avanzadas de conducción. Encuéntralo en todos nuestros concesionarios a nivel nacional. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional. En Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo.
Estas son algunas de las verdades del Nuevo Ecuador. Uno que ahora sí resuelve. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad.